para quien no lo sepa, un resumen muy rápido. Renzi anuncia que se pira del gobierno, el gobierno intenta seguir, pero esta semana se ve entre la espada y la pared y Conte renuncia. Conte 2, porque ya es el segundo ejecutivo. Ahora mismo se está viendo si la misma mayoría del último año podría continuar o no, ya veremos. Si es con Conte, sin Conte, con otra persona, con la misma mayoría, se meten centristas, etcétera. ¿A qué otorgas esta inestabilidad? Porque yo creo que hay una histórica, que es pues, lo que ya sabemos, ¿no? Un bicameralismo simétrico, una ley electoral mixta, que hace que sea muy difícil llegar a mayorías absolutas y estables para gobernar. Creo que el otro día lo estuve viendo, creo que en Italia tendrías que tener como más del 40% para llegar a tranquilamente a una mayoría absoluta o cerca de la mayoría absoluta. Y yo creo que hay otra coyuntural que es la de la pasta, de qué hacemos con la pasta del MEDE o del mes en función de cómo lo entendamos, ¿no? ¿Qué crees que ha pasado con esta inestabilidad? Lo voy a sintetizar en un titular. Renzi es imbécil. ¿Vale? Te iba a Yo preguntar luego por iría, eso, así que genial. yo iría directamente al meollo de la cuestión, que es bastante sencilla a mi juicio. Es verdad, Italia tiene una inestabilidad crónica, por lo que toca a sus primeros ministros, es bastante regular. De hecho, el que más ha durado en la historia de Italia reciente ha sido Silvio Berlusconi, que justamente ha sido quien ha sido más primer ministro durante el periodo reciente. Lo normal es que terminen cayendo cada año y medio. Esto es algo que ocurre con mucha frecuencia. El sistema electoral no les ha servido para nada en términos de cohesión de la oferta partidista, porque aunque se cohesionen en coaliciones, terminan siendo internamente heterogéneos en el funcionamiento, y hay una tradición de inestabilidad ligada a facciones que viene como poco de la democracia cristiana. No se han recuperado de la implosión de su sistema de partidos desde los años 90. Hay muchas cuestiones estructurales que están detrás. Pero en el contexto particular en el que nos encontramos ahora, en el fondo yo creo que todo nace de un cálculo bastante errado por parte de Viva Italia, de la plataforma que encabeza Matteo Renzi, que piensa que de algún tipo de manera puede llegar a volver a ser primer ministro. Matteo Renzi es una persona totalmente desahuciada. ¿Vale? Matteo Renzi está totalmente fuera, los sondeos le dan un 5%, le odia en torno al 80-85% de los italianos, que piensan que es un repugnante oportunista, y recientemente hacía vídeos diciendo que Arabia Saudí es un lugar maravilloso al que todos tendríamos que ir. No sé cuánto le habrán untado el morro para que haga ese tipo de declaraciones. 80.000 al año. O sea, perdón por ser tan duro, pero en fin, hay que ser duro, ¿vale? Cuando él se suponía era la gran esperanza blanca del Partido Democrático, y que iba a ser alguien que en un principio recordaba, ¿no? ¿Os acordáis cuando, voy a ser un poco malvado aquí, iban un Pedro montón de primeros ministros, Sánchez. Pedro Sí. Sánchez, Matteo Renzi, con esas camisas blancas paseando, creo que era por Florencia, ¿no? En el que él iba ahí sacando pecho y proponía incluso una gran cantidad de reformas. Perdió por el referéndum Es italiano que en esa época tenía como el 40 y pico % en los sondeos. O sea, que y lo podía hacer lo podía que haber quería. capitalizado, pero decidió, después de perder el referéndum, tirarlo totalmente por la borda, en el contexto en el que se encuentra ahora, que es que Italia ahora mismo está en una pulsión en la cual pasaba de un escenario tripolar a un escenario evidentemente bipolar. Es decir, teníamos un escenario en el que tú tenías al Cinque Stelle, al Partido Democrático y a la derecha, digámoslo así, a la extrema derecha sobre todo, la Liga, etcétera, en un entorno en el cual era difícil de maridar, ¿no? El partido que estaba en la gran pulsión difícil de hacia dónde orientarse era el Cinque Stelle, ¿vale? Que era un poco quien estamos hablando del periodo en el cual había un tecnócrata al frente, ¿vale? Mario Monti. Ahora ya estamos en un escenario que claramente empuja hacia la bipolaridad. Es decir, claramente el Cinque Stelle va a tener que optar, pero va a optar hacia la izquierda, y va a continuar minorándose en esa dirección, aunque haya sectores que ya se están yendo con la derecha en términos electorales, y eso es inevitable porque era muy complicado de mantener. Y luego del otro lado, pues Fratelli plus Liga plus lo que venga de ahí, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que pasa con los centristas. Que Renzi, en este contexto, haga caer al gobierno sin tener ninguna garantía de que unas elecciones sacarían los resultados suficientes para poder condicionar una mayoría, pensando que va a conseguir de algún tipo de carambola mágica el reemplazar a Conte como primer ministro, es lo que podríamos llamar en ciencia política clásica un fallo de racionalidad. Es decir, que los agentes no son racionales, no toman decisiones de acuerdo a sus expectativas o respecto a su capacidad real, sino respecto a sus creencias, y eso es exactamente lo que estamos viendo aquí. Provocar una crisis de gobierno, además, en un entorno tan complicado, en el cual hay que decidir lo del MEDE, como estabas diciendo ahora mismo, lo de los fondos de reconstrucción, en el que en unas elecciones es que entre Fratelli y Liga podrían estar cerca ya de ese 40-45% según los sondeos. Es suicida, es suicida.
Y yo solo lo puedo asignar a este tipo de cosas que hace que los politólogos a veces digamos, ¿para qué puñetas estoy yo aquí? Es decir, si a la hora, no, digamos en el siguiente sentido me refiero, en el que intentamos racionalizar cada acción que toman los actores políticos y a veces no tiene sentido hacerlo. No hay nada detrás. No hay nada, no hay nada. ¿Qué puede haber aquí detrás? Es decir, es imposible. Y esto no significa que la gente simplemente, pues bueno, no tenga unos objetivos y tal, sino simplemente que a veces pues la gente se equivoca, la gente sobreestima sus capacidades, la gente es ambiciosa, la gente odia a otros y eso no lo puedes controlar. Entonces, eso como no es operacionalizable, ¿no? Para un politólogo, pues dice, ¡oh, Dios mío, esto no puede ser! Ruido estocástico. No, no es ruido. Es que a la hora de la verdad estas son las cosas que marcan la diferencia. Que es que ahí es donde los líderes pueden hacer que un gobierno caiga o no caiga, o en estas circunstancias, pues que conteste con el agua al cuello, a ver qué es lo que pasa, si finalmente es capaz de recomponer el gobierno, que yo me inclino más por pensar que sí, pero bueno, ya veremos. ¿Y por qué crees que esto de la pasta de la Unión Europea no está generando, o sea, quizás sí, pero yo creo que no está generando tantísimos problemas en los gobiernos nacionales? Sí, estamos hablando de muchísimo dinero para invertir en los próximos años, y excepto Italia, y como dices tú, no es realmente por la pasta, es por Renzi. No, pero fíjate, coge las estadísticas del Eurobarómetro de apoyo que tienen los italianos a la integración europea y verás que desde 2000 no ha dejado de caer y ahora está en 50-50. Es decir, si alguien puede hacer una lectura de que ha sido un perdedor de la integración comunitaria o de la integración en el euro, es Italia. Y ese componente está presente o ha estado presente durante la crisis de los refugiados, ha estado presente en términos económicos y está siempre muy presente porque es un elemento que se jalea desde la extrema derecha, que ya tiene muchísima fuerza, por supuesto, pero también desde los sectores de Grillini, ¿no? Que siempre han tenido también una relación ambivalente con la Unión Europea, muchas veces directamente crítica. Y eso está encima de la mesa y yo creo que obedece a esa pulsión de la opinión pública italiana en la que tú coges y dices que es que te acoges al MEDE y todo el mundo automáticamente lo interpreta como rescate. Austeridad, ¿vale? rescate, sí. Y que eso se lee muy mal, pero que en España da igual, porque honestamente, en España te podrían tirar una bomba nuclear en Madrid, pero mientras tuviera el logo de la Unión Europea, a todo el mundo le parecería bien. Ostras, que nadie coja este corte, por favor. A todo el mundo le parecería incluso bien. Es decir, bueno, a mucha gente de fuera de Madrid le parecería bien y también incluso a la propia gente de Madrid le parecería bien porque tiene el logo de la Unión Europea. En el siguiente sentido, en el que nosotros, a diferencia de Italia, siempre hemos tenido, a no ser parte del club fundador, porque nunca hemos sido fundadores de la Unión Europea, hemos tenido una imbricación de nuestro espíritu nacional, si se quiere, de Zeitgeist, como españoles que pasan a ser democracia, transición y tal, de Europa es la luz, España es la purria, ¿vale? Por lo tanto, hay que engancharse a Europa a toda costa, porque ahí es donde está el futuro, de ahí viene lo bueno. De ahí viene lo bueno. Pero Italia no hace esa lectura. Italia hace una lectura mucho más matizada en la que dice, yo llevo siendo fundador desde que comencé, no he hecho más que perder poder adquisitivo, perder poder como potencia en términos económicos y políticos, cosas que están ligadas con problemas internos, pero también con dinámicas de devaluación económica que ellos mismos han sufrido y que les hace ser mucho más críticos. Y esos componentes están encima de la mesa y yo creo que por eso genera ese ruido, la idea de lo del medio. Sí, además es súper curioso porque a mí Italia me gusta mucho, entonces veo a veces debates italianos y tal, y la lira se menciona muchísimo. Aquí en España nadie menciona la peseta. Nada, y tiene cierto sentido, porque si lo piensas, el problema que siempre hemos tenido aquí con la peseta es que siempre ha sido la chica fea de los bailes, ¿no? Es decir, a la hora de la verdad, nadie te sacaba a bailar y cuando te sacaba a bailar era porque lo tenía que hacer el marco alemán. Aquí en España nuestra moneda siempre ha sido muy débil, siempre ha bailado al son que han bailado otras monedas, pero claro, la lira, que tiene una imbricación, si se quiere, historiográfica en Italia ligada a la reunificación del propio país y por lo tanto a la esencia misma de lo que es ser italiano, en un contexto en el cual tú tienes la percepción de que pierdes poder y que eso se liga también a que tú tienes una situación económica más difícil, pues yo creo que todos esos elementos hacen que para ellos esa pulsión de volver a un pasado en el que estábamos mejor sea más fuerte. Es que nadie quiere volver en España a los 80. Pero en Italia sí. Claro, pero eso se liga a una razón muy sencilla, porque en España la Unión Europea ha sido un negocio redondo.
entre comillas. Es decir, nosotros no hemos dejado de mejorar y de crecer, aunque hemos dejado desde los años 2000 más o menos de converger, ¿vale? No hemos cogido tanto cuerpo ni tanta capacidad. Si tú miras en paridad de poder adquisitivo, es verdad que no lo hemos hecho tanto. Pero en el contexto italiano, ellos, que se juntan también con un proceso mucho más complicado en términos de la implosión de su sistema de partidos, la crisis de los 90, etcétera, etcétera, pues claro, ellos tienen la percepción contraria. Es decir, hay una parte de Italia que dice, es que yo vivía mejor antes. Claro, es el caldo de cultivo perfecto para la derecha radical, porque la derecha radical, que es reaccionaria en el fondo, lo que hace es idealizar un pasado al cual podemos volver si recuperamos el control. Y eso es una pulsión muy fuerte en el contexto italiano, que en el contexto español nadie lo tiene. ¿Por qué nadie quiere volver a los años 80? Pero en el caso de Italia sí. De hecho, a Vox le cuesta muchísimo criticar la Unión Europea. Y cuando lo hace como con un bueno, poco... pero fíjate, Dani, si me permites, porque es un poco alucinante, ¿no? Cuando salieron con la moción de censura y este momento locker de Soros y no sé qué, no sé cuántas, es un poco alucinando, nos encontramos con que ahora acaban de votar abstención para lo de la gestión de los fondos europeos porque el dinero de Europa tiene que llegar. Pero un momento. Pero no eran el mal controlado por Soros y ahora hay que abstenerse para que este dinero de la Unión Europea tenga. Yo, en fin, los giros en política, la cintura tiene un máximo de fricción, ¿no? Es decir, hay un momento en el que las cinturas se rompen. Pues girar 180 grados te hace catacromo. Pues lo mismo le pasa aquí a Vox, que en el fondo no hay peor negocio que pueda tener cualquier partido aquí de extrema derecha que intentar criticar la Unión Europea en, insisto, nuestro contexto. No es lo mismo en otros, ¿eh? Y sobre todo, no sé qué pensarás, pero a mí me da la sensación de que Vox intenta copiar demasiadas cosas que no le vienen bien. Que es como que intenta comer cosas que sabe que la digestión le va a pasar factura, ¿no? Yeah. Yo creo que ve que algo funciona, ¿no? Que pues, la inmigración... Si atacas a la inmigración creces mucho, si atacas a la... Pues eso, si mencionas a Soros, despiertas algo en la sociedad que hace que te miren con mejores ojos, pero realmente yo creo que ni siquiera se lo creen ellos, que ellos lo que son un poco pues, anticatalán o anti-independencia, ¿no? Que se mueven muy bien o creen que se mueven muy bien en ese ambiente y un poco también en franquismo, ¿no? O sea, como que les pone demasiado ese tipo de cosas, saben que funcionan a otras y las intentan aplicar, pero al final siempre les tira su ADN, ¿no? Que es, pues eso, es... una escisión del PP radicalizada. Si se me permite, tope perezosos. Es decir, porque a la hora de la verdad, si tú coges un partido de derecha radical tradicional, ¿no? Que tiene estos componentes de autoritarismo, populismo y racismo, en el fondo el nuestro tiene como tres componentes muy específicos, ¿no? Esta idea de, pues bueno, nosotros somos centralistas, que no tiene por qué ser en todos los países, somos antinacionalistas, somos muy conservadores, católicos, reaccionarios tradicionales, ¿vale? Eso, copiamos más a la derecha radical de Europa del Este. De Polonia, sí. Eso es, digamos que es de matriz católica, porque yo creo que esto es lo que un poco es más identificativo, ¿no? La derecha radical de matriz protestante no es digamos que no hace bandera del antifeminismo, de antiderecho de minorías sexuales. La de matriz católica sí, y luego, evidentemente, aparte del centralismo, luego el liberalismo económico, que es algo que yo creo que les condiciona mucho. Y por eso yo creo que Vox ha apostado por esta idea que defiende Marion Maréchal y los que están más colocados en esta posición, que es, vamos a ser una derecha desacomplejada, liberal en lo económico y olvidaos de comer a la izquierda porque no tiene ningún sentido. Nuestro objetivo es reemplazar a la derecha tradicional, ¿vale? Por lo tanto, lo bien que le vaya a ir a Vox es lo mal que le va a ir al PP y viceversa. ¿Vale? En el contexto español yo creo que es meridianamente claro. Porque aquí no estamos viendo estrategias como el Front Nacional o como Wilders o tal. No. Estos van clarísimamente a por ese target, a por ese electorado y por eso lo vamos a ver en las catalanas, los veremos en otros entornos. Y esto hace que haya más vasos comunicantes. ¿Puede haber un cierto voto anti-establishment flotante que se puedan llevar? Pues sí, siempre lo hay. Pero están comiendo desde unas coordenadas ideológicas muy concretas. Y yo creo que Vox en ese sentido está siendo muchas veces perezoso a la hora de intentar diferenciarse, copiando, un poco oyendo campanas, ¿no? Y de repente, oye, que si le dicen que si Soros, que si el virus chino, que no sé qué. Pero yo no sé quiénes escriben los discursos, de verdad. O sea, a la hora de la verdad falta un poquito de... Hay aquí una persona que dice que quizás lo del ser vagos quizás se ve en el ejemplo de que a veces copian literalmente tweets de Trump. O sea, copian y lo pegan, ¿no? No, y Marruecos va a construir el muro. ¿Pero qué muro? ¿Pero qué dice? Pero es decir, en el agua. ¿Pero qué estás diciendo? O sea, esto no encaja. O sea,
Y eso se les nota. Y yo creo que es una cuestión que es verdad que mientras tengan el viento de cola, y yo creo que lo siguen teniendo todavía hasta cierto punto, pues mejorarán resultados, entrarán en parlamentos, pero luego vamos a ver, o sea, vamos a ver cómo se aposenta, porque ya sabes que si tú no desarrollas suficiente identidad de partido y si no desarrollas suficiente estructura y organización, es complicado que en el medio plazo puedas continuar. Y por lo tanto, pues eso, Vox se enfrentará también a una tesitura compleja. Última pregunta de Italia. Has citado antes al movimiento 5 estrellas, que ha pasado del 33 casi por ciento del 2018, ahora está en el 14-15% está de media. ¿Crees que es un buen ejemplo de cómo el populismo, si quiere sobrevivir, debe mojarse ideológicamente? Bueno, pues mira, sería una buena tesis, o sea, sería una, más bien diría, hipótesis para testar, porque en el fondo la pregunta es la de siempre, ¿qué es el populismo? ¿No? Ahora que incluso estoy viendo aquí discusiones en Twitter antes sobre que existe el populismo de centro. Sí, E de incluso Ignacio Molina, si los que nos están escuchando, si quieren leerlo, está muy interesante. O sea, es una discusión que está habiendo ahora cuando incluso uno podría retrotraerse a una discusión previa y es si existe el centro, pero bueno, eso daría para otro debate distinto. Pero bueno, en el fondo lo que nos está interpelando esto es el populismo que es. Es decir, ¿el populismo es una estrategia que puede sobrevivir sin un bagaje ideológico o no? Y eso yo creo que es un poco el enfrentamiento que hay entre los que son más de la rama de la cloud, que te dicen, oye, hay un momento populista, tira de populismo, élites, pueblo, tal y cual, corre millas y cómetelos a todos, y todo el mundo puede ser populista un día a la semana. Y luego están los que te dicen Criesi, Papas y compañía, que es, bueno, oye, el populismo es una ideología delgada. Es decir, el populismo por sí mismo, sin una ideología fuerte detrás, no puede sobrevivir y necesita mojarse a izquierda y a derecha. Y en el caso del 5 Stelle, efectivamente se está confrontando a este dilema que yo creo que un poco también refiere a aparatajes institucionales distintos. Porque probablemente el populismo en un contexto presidencial a lo mejor no necesita de una determinación ideológica. Es decir, no lo sé, esta es la discusión, ¿no?, sobre el populismo de centro. ¿Macron es populista o no es populista? No lo sé, puede tener ciertos rasgos. Uno podría decir, ¿no?, es antiélite, se mueve, no sé qué, no sé cuántas, vale, puede ser que eso esté ahí. Pero en un sistema presidencial tú te opones a las élites, llegas, tomas el poder y desde ahí haces políticas. Serán de izquierdas, de derechas o de centro comercial, es igual, pero puedes hacer. La cuestión del otro lado es que en un sistema parlamentario nadie tiene una absoluta. Si en un sistema parlamentario las instituciones te empujan, ¿no? Es decir, tienes que decidir con quién te vas. Y cuando tienes que decidir con quién te vas, esto te moja. Entonces, claro, esto un poco le pasó a Podemos, ¿no?, cuando arrancaba con las estrategias populistas, en las que Podemos al principio no era de izquierdas ni de derechas, y no le quedó más remedio que, venga, pero ahora en serio, va, venga, pues de izquierdas, vale, pues ya está. Claro, pero ahí la diferencia sustancial es que Podemos, lo que dices tú, cuando tuvo que mojarse dijo, venga, sí, ok, nos quitamos la máscara y somos de izquierdas. Pero, por ejemplo, el 5 Stelle ha gobernado con Salvini sin despeinarse y ha gobernado con el centro de izquierda sin despeinarse. Y es lo maravilloso, porque en el fondo el 5 Stelle para mí es el modelo más perfecto, sí, más acabado, más puro de un partido populista que trata de llevar hasta las últimas consecuencias el ideario que de eso se supone. Yo no soy ni de izquierdas ni de derechas y puedo pactar con un lado y con otro, claro, pero ¿cuál es el resultado? Bueno, que se están desangrando. Es decir, que la política bibloque otra vez les está empujando en esa dirección, porque en el fondo la polarización también comporta el que te tienes que mojar, ¿no? Y yo creo que eso terminará haciendo que en el medio plazo el 5 Stelle no le quede más remedio que quedarse anclado más a la izquierda que a la derecha.